Le aprecio mucho al consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama, que me tome esta llamada telefónica. Ciro, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Luis. Un gusto estar en tu espacio, como siempre. Oye, cuéntanos un poco sobre todo el panorama que estás viendo en materia electoral. Digo, a grosso modo, de manera somera, los ataques que vienen desde Palacio Nacional. ¿Cómo están viviendo esto, Lorenzo Córdoba, tú en lo particular, los otros consejeros, el instituto mismo? ¿Se siente una unidad, Ciro? Sí, en efecto. Pues mire, estamos viendo un ataque a las personas que en realidad quiere llamar la atención sobre lo que es un ataque a los derechos de la ciudadanía, porque si dañas al INE y su capacidad operativa, dañas la posibilidad de que haya elecciones auténticas en México. El plan B, que está por aprobarse el día de mañana, implica que la estructura territorial del INE en todo el país desaparezca, es decir, que los profesionales que han hecho elecciones una y otra vez, dándole garantía a la gente de que encuentre una casilla donde va a votar en secreto y libertad, pues pueda no estar instalada. Entonces, pues estamos a la víspera de la concreción de una operación autoritaria muy delicada, y pues habrá que ir a la Corte para esperar que los derechos básicos de la ciudadanía se restablezcan y sean protegidos. Hay una narrativa, sin embargo, que es muy fuerte. Tú la has vivido, la has sufrido. Viene desde el Palacio Nacional, viene de la 4T, pero también, perdóname por decirlo, es una narrativa muy sencilla, y al ser muy sencilla permea muy bien. Ustedes salen muy caros, la democracia es carísima y además ni siquiera son parejos, se roban las elecciones, embarazan urnas. Ahí está la narrativa, ahí está permanentemente, y además la crea a pie juntillas gran parte de la población mexicana. No sé si el 50%, no sé si a ese nivel de polarización estamos, pero de que la narrativa tiene efectividad, pues creo que no hay duda. No sé, ¿tú cómo lo sientes? Bueno, es una narrativa muy simplista y falsa. A ver, respondo a lo que me dices. ¿Qué tan cara sale la democracia mexicana? Ayer lo escribía el primer secretario de Hacienda de este gobierno en el Universal, el doctor Carlos Ursúa, que hacía las cuentas y decía, a ver, esto no se trata de ahorrar, se trata de desmantelar una de las pocas instituciones que sirve, el INE. Es decir, el mejor economista que ha pasado por este gobierno desmintió eso. Y te doy otro dato. El INE, a lo largo de toda su historia, desde que nació en 2014 a la fecha, ha recibido poco más de 100,000 millones de pesos de presupuesto, con lo cual se han organizado 330 procesos electorales entre elecciones locales y federales, ha permitido que se cuenten de manera pulcra 320 millones de votos, y todo eso ha costado algo más de 100,000 millones de pesos. La decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco costó solo en 2019 330,000 millones de pesos. Es decir, una decisión equivocada del presidente le ha costado al país más que la renovación libre, democrática y pacífica de sus poderes en casi una década. Por eso decimos que la democracia vale y el autoritarismo cuesta. Ahora, acerca de si se rellenan urnas y demás, pues el presidente está hablando de las elecciones de 1988, cuando no existían el IFE ni el INE. Él ganó en una elección totalmente pulcra, transparente. Los 22 gobernadores de Morena, ¿acaso surgieron de fraudes? Es que su narrativa es tan absurda que hasta atacan su propia legitimidad democrática. La gente sabe que cada que hay elecciones habrá una casilla cerca de su casa, que sus vecinos instalan esa casilla, cuentan sus votos, llenan las actas, y que el voto es contado con toda transparencia. El presidente está apelando a su infancia para justificar los atropellos de su edad adulta. Oye, este punto me llama la atención porque lo escucho en ambos polos. La gente sabe, la gente conoce. Es que de verdad están muy divididos. Aquí hemos tenido, insisto, especialistas y bueno, también viene aquí el debate y los datos, etcétera. Pero cuando te das cuenta de cómo va permeando, de cómo termina esto por convertirse a veces en la calle, en la marcha a favor del INE y la marcha a favor de López Obrador,
pues la polarización está ahí, querido Ciro Murayama, y a veces, pues por desgracia, pareciera ser que estos datos no permean. Es más, parece que la gente no lee a Carlos Ursúa en el Universal. Bueno, no hace falta leer a Carlos Ursúa, hace falta ir a sacar tu credencial. Hay 95 millones de compatriotas con su credencial en la mano. A ellos les atendió el INE de manera eficiente, gratuita. Todo mundo que es llamado a las urnas se encuentra a su casilla, puede votar. Y pues ahí están los datos también, ¿no, Luis? Entre el 70 y 75% de la población confía en el INE. Yeah. Es la institución civil más valorada del país, por encima de la presidencia de la República. Entonces, yo desde ese punto de vista soy optimista. ¿Eres optimista de lo que viene? Tú me dices, mañana pues se aprestan a aprobar un plan B y va a terminar en la Suprema Corte de Justicia. O sea, ya de plano se da por descartado que pueda haber algún debate, algo que se frene en el Parlamento. Pues mira, lo que pasa es que lo que han dicho los legisladores es que ellos van a votar sin moverle una coma a lo que les mandan. Es decir, están renunciando a su misión constitucional de ser un contrapeso de poder y a ser representantes de la ciudadanía, no avaladores de las órdenes del presidente. Pues yo creo que hay una mayoría simple en el Senado que difícilmente va a desandar ese camino de abyección al poder político, y entonces pues lo que nos queda son los instrumentos que la propia democracia nos da, que es la movilización ciudadana, la libertad de expresión, la libertad de prensa, la crítica desde los medios independientes, y por supuesto el Poder Judicial como último dique de protección de los derechos básicos de la ciudadanía. ¿Qué protección? Pues que no se eliminen las elecciones auténticas. La disyuntiva a la que se va a enfrentar el Poder Judicial es o se hacen las elecciones como las conocemos, con garantías para todos, o damos un salto al vacío en donde incluso las elecciones puedan anularse y abrirse la puerta a la violencia política. Y estamos en un momento crítico muy peligroso para el país, para nuestra convivencia, para lo que pueda pasar con la vida, no solo de nosotros, sino de las generaciones por venir. Claro. Y por eso el Poder Judicial tiene una responsabilidad altísima y por fortuna, a pesar de lo luminoso del panorama, las puertas que la propia Constitución tiene previstas para salir de estas situaciones de emergencia, pues esas puertas están abiertas. Déjame preguntarte ahí un poco en el asunto técnico, en el reloj. O sea, lo aprueban mañana, fast track, pasa porque pues no es constitucional, entonces de alguna u otra manera convencen, manita de puerco, Senado, diputados, pasa esto. ¿La Corte tiene un tiempo límite para echarlo abajo o para validarlo? Porque pues ya estamos en elección, o sea, términos reales, ya estamos en elección. Ayer hubo plenaria de corcholatas de Morena y algo parecido están tratando de hacer en la oposición. ¿Hay un tiempo límite para echarlo abajo en la Corte o no? Bueno, formalmente no hay un plazo legal, pero en la práctica sí, Luis, porque el proceso electoral empieza en septiembre, de acuerdo a la ley actual. Y la Constitución dice que no puede cambiarse las reglas de la competencia electoral en los 90 días previos a que inicie. Eso nos lleva al 2 de junio. Si la Corte, si el Poder Judicial suspende estas medidas por lesivas, por los daños que pueden hacer a los derechos de la ciudadanía antes del 2 de junio, pues nos tendremos que ir a las elecciones del 24 con las reglas actuales, y digamos que México habrá pasado ese peligro de tener un conflicto pre- y postelectoral de consecuencias desconocidas y muy lamentables. Así que si la Corte lo hará antes de junio, habremos sorteado la gravedad del momento. Leí su libro La democracia no se toca. Lo comentábamos un poco ayer, estuve atento a la presentación de Lorenzo y la que tú hiciste, y bueno, es un ejercicio didáctico, creo yo, se explican muchas cosas de manera muy interesante, desde cómo funciona el INE, las infografías creo que valen la pena, las ilustraciones se me hicieron bastante interesantes, etcétera. O sea, digo, no es, me encanta el libro en muchos sentidos, pero también te lo quiero preguntar,
no sé qué tanto consideren ustedes lo que está sucediendo con la democracia en el planeta. Hay aquí al lado un Donald Trump que llevó a la gente al Capitolio, de alguna u otra forma provocó eso, y decía que le habían robado la elección, no sé quién habrá sido su maestro, y lo que acaba de pasar en el Brasil, y lo que está pasando en el Perú, y lo que parece se va moviendo de una manera cada vez más y más y más peligrosa en el planeta entero. El índice de democracia no está en su mejor momento, por eso creo que no somos ajenos a lo que pasa en el globo. Ciro, la democracia no se toca, pero estamos viendo países que la tocan y como uroboros se la comen, la destruyen, la hacen pedazos. No estamos en ese riesgo. No hay una democracia que a veces, por desgracia, parece que muere por la democracia misma. Pues mira, lo dices muy bien, Luis. Nosotros escribimos el libro antes de conocer el Plan B, porque ya veíamos venir unos nubarrones tremendos en México y en el contexto internacional. Es decir, a diferencia de fines del siglo pasado, donde había una ola de satisfacción porque la gente iba consiguiendo libertades y se iban acabando con tiranías y con gobiernos autoritarios, unos años después estamos justamente ante lo contrario, un tsunami autoritario que ha hecho que democracias mueran y que se empiecen a perder libertades. A diferencia de lo que ocurría hace años, cuando eran golpes de Estado militares los que acababan con las democracias, lo que estamos viendo en la actualidad es que son gobiernos que ganaron con los instrumentos de la democracia, los que desde dentro acaban con la democracia. Incluso acaban con la democracia en nombre de la democracia y denunciando falsos fraudes como hizo Trump, como hizo Bolsonaro, y pues estamos viendo en Polonia, en Turquía, en Hungría, en Filipinas, en Venezuela, en Nicaragua, pues la quiebra de las libertades políticas. Justamente por eso, porque México no está aislado al mundo, escribimos este libro alertando acerca de dónde están las claves de nuestra democratización, cómo fue tan importante conseguir elecciones libres y por qué las debemos defender. Desde ese punto de vista, el libro es un manual ciudadano de uso y defensa de la democracia. Y si algo en todo este panorama tan ominoso de un gobierno tan arbitrario respecto al ecosistema democrático, es decir, tú ves, no solo se quiere acabar con el INE, se acabó con la Comisión de Derechos Humanos, se embiste contra la prensa libre, contra las feministas, contra quienes defienden el medio ambiente, contra todos los equilibrios de poder y contra toda la diversidad en el ejercicio de derechos que supone la democracia, y por eso es que nosotros decimos, pues hay que, frente a esto, reaccionar. Y la buena noticia es que tenemos una ciudadanía muy activa, muy participativa y muy crítica del poder. Yo creo que ahí está la mayor reserva democrática de México, en los ciudadanos y las ciudadanas. Pero son esos ciudadanas y ciudadanos los que también han votado en contra de la democracia, ¿no? O sea, los que también apoyan No, yo no a un creo presidente. que hayan votado contra la democracia. Han votado contra gobiernos que salen de las urnas democráticas y no dan buenos resultados. Y lo que estamos ahora discutiendo, debatiendo, es que la gente tenga derecho a seguir votando en libertad. ¿No hay un Y eso es desencanto? lo que está en riesgo. ¿No ves o no ven un desencanto del sistema democrático, Ciro Murayama, a nivel global, a nivel México? Digo, hay gente que reacciona muy bien, o sea, todo lo que tú me dices describe muy bien a un perfil ciudadano en México, pero también otro perfil, y tú lo conoces, que está muy en contra de ustedes, que dice que el INE roba, que el presidente tiene razón en todo lo que está diciendo, que son, bueno, ayer el presidente de plano le dijo a Lorenzo Córdoba, farsante, ¿no? Ya así con todo. No hay un desencanto. ¿Qué pasó con esa gente que está tan enojada? A nivel global, A ver, además. Sí, claro, yo creo que es normal que la gente esté desencantada. A ver, salgamos a la calle, Luis. Hay una terrible inseguridad. La pobreza no se ha disminuido, al contrario, la desigualdad tampoco, la corrupción no se ha abatido. La gente tiene derecho a estar enojada. Y en el mundo, pues a ver, ¿quiénes fueron los que votaron por Trump? Las clases medias blancas norteamericanas, que vieron caer su bienestar, sus condiciones de vida,
y se fueron por la puerta falsa de decir, pues esto es culpa de los mexicanos y de los latinoamericanos que están viniendo a trabajar a nuestro país. Es muy fácil que el descontento lo canalicen estos líderes populistas, pero una cosa es que la gente tenga razón para estar enojada y desencantada, y otra es que sea válido que con ese pretexto los gobernantes que llegaron por la vía democrática al poder cancelen la vía democrática. Es lo que estamos viendo. Es decir, no será acabando con la democracia como vamos a hacer que el descontento social quede satisfecho, porque entonces vamos a seguir con pobreza, con mal sistema de salud, con mal sistema educativo, con mucha violencia y además sin libertad siquiera de sancionar con nuestro voto a los malos gobernantes. Entonces, yo entiendo el desencanto con la democracia, pero no estará matando a la democracia como la sociedad viva mejor. Oye, déjame pasar a otro tema. Se termina ya tu periodo como consejero, el periodo de 4 consejeros electorales. Viene un cambio en el INE, en el consejo del INE. Y ayer quedó clarito que no se busca ningún consenso. Esto va a terminar por insaculación, o al menos eso adelanta el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en la plenaria de corcholatas de Morena en la Cámara de Diputados. Escuchemos. Le voy a decir algo de historia política. ¿Sabe cómo elegían los griegos a sus representantes? Insaculación en la antigua Grecia. No hay que tenerle miedo a ello. Así. ¿Cómo elegían los griegos? Dice Adán Augusto López, por insaculación. Y bueno, pues por ahí también en las mismas declaraciones dice pues que se ve complicado un acuerdo constitucional, que se ve complicado un acuerdo en donde haya una mayoría en el Congreso. ¿Qué nos dices? Insaculación, rifa, tómbola en la Suprema Corte de Justicia, entiendo. ¿Cómo sería ese proceso, Ciro? Bueno, una rifa es un proceso de azar, no un proceso democrático. Ajá. Es totalmente distinto. Y bueno, los griegos fueron pioneros, pero acordémonos que los griegos no dejaban votar a la mujer, tampoco a los esclavos, solo votaban los propietarios varones. Es decir, no puede ser una democracia que 2000 años después digamos que ese es nuestro ejemplo. Fue un germen, pero también era una democracia muy excluyente y que podía de repente ser muy tiránica. Y justamente la humanidad ha desarrollado pues lo que hoy se llama la democracia constitucional, donde hay una serie de derechos fundamentales que ni la mayoría coyuntural eventual puede lastimar. Imagínate que empecemos a votar por la pena de muerte sin juicio y empecemos a sacrificar gente, pues eso sería totalmente contrario al derecho. Entonces, la democracia es algo más sofisticado de lo que dice el responsable de la política interior, y es muy lamentable que quien justamente tiene a su cargo la política interior del país, renuncia a la política, es decir, que diga, no nos vamos a poner de acuerdo con los otros. Recordemos que en las elecciones de 2021, la oposición tuvo más votos que la coalición gobernante, es decir, hay más gente que votó por partidos distintos a los que apoyan al presidente, y que desde el gobierno se diga que no va a haber acuerdo, es que están despreciando a la mayoría de la población. Están cerrando la puerta al diálogo, y lo primero que implica la democracia es reconocer que tu adversario, que tu contrincante tiene derecho a existir y que te tienes que sentar a hablar. Eso lo hacemos todos los días, con nuestros vecinos. Oiga, pues no estoy de acuerdo en que aquí no se recoja la basura. Vamos a ponernos de acuerdo, no es la ley del más cerco. En todos los ámbitos de la vida es necesario dialogar. ¿Y qué nos está diciendo el gobierno? Aquí nada más mi voluntad importa y voy a pisar a los demás. Y si no ponen a los consejeros del INE que estén a mi servicio, entonces yo pateo la mesa. Bueno, es una actitud totalmente antidemocrática y es parte del riesgo en el que estamos. Que se está renunciando a la política democrática y al acuerdo básico de convivencia en la pluralidad. Ahora, ¿cómo sería esto? O sea, ¿cómo lo entendemos? ¿Cuál es el proceso? Se supone que lo tendrían que escoger quiénes y bueno, entendemos que no van a llevar a ningún acuerdo. Entonces, ¿cómo sería el proceso? Mira,
estos días, a partir de mañana, la Cámara tiene que emitir la convocatoria para renovar a los 4 consejeros del INE que acabamos, ya terminan. ¿no? Ajá, y entonces la ley, si la Constitución prevén que tiene que haber un comité técnico de especialistas que evalúen los perfiles y que armen 4 quintetas, una quinteta por cada lugar vacío. Este comité está integrado por 7 personas, 2 designados por la Comisión de Derechos Humanos, que ya hizo su designación, 2 por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, el INAI, que ya hizo su designación, y 3 por la Junta de Coordinación Política. Y generalmente en esa junta, donde están todos los partidos representados, se ponían de acuerdo y nombraban a 3 personas destacadas que conocieran la materia por consenso. Faltan esas 3 personas y pues lo preocupante es que se ve que la gente de Morena pues no quiere nombrar a gente honorable, conocedora, sino patear el tablero. Si no se integra ese comité, pues no habrá ni siquiera quintetas y se puede quedar incompleto el INE. Dudo que el gobierno quiera hacer eso porque nos vamos 4, pero quedan 7 consejeros que han defendido la autonomía del INE. Los 11 consejeros y consejeras hemos dicho a lo largo de estas semanas que el plan B lastima la democracia, compromete los derechos de la ciudadanía y pues si quedan solo 7 compañeros, pues será un consejo incompleto, pero un consejo independiente. Oye, a ver si lo comprendo, si no, por favor, corrígeme, Ciro. Son 4 quintetas, son 20 personas, ¿no? O sea, para cada puesto son 5 perfiles, lo entendemos bien hasta ahí, ¿verdad? ¿Es la Cámara de Diputados la que los define? Nada más, no participa el Senado y la Cámara de Diputados lo tiene que definir por 2/3 partes, es decir, al gobierno no le da para imponer. Por eso, la Constitución los obliga a sentarse a dialogar. Mira, ahorita somos 11 consejeros que fuimos nombrados, 4 en 2014, 3 en 2017 y 4 en 2020, cuando ya era mayoría Morena. Es decir, somos el resultado del acuerdo político de 3 legislaturas distintas, donde hubo prácticamente consenso, porque fuimos perfiles que le dimos garantías a todos los jugadores de actuar con imparcialidad. Hoy lo que quiere hacer el gobierno es romper ese acuerdo. Bueno, es que, déjame, perdón la interrupción, pero es en este comité que me explicas, son 3 integrantes de la Jucopo, o sea, son 3 políticos, 3 diputados, 2 representantes del INAI. Mira, en el pasado pusieron a Diego Valadez, el constitucionalista, pusieron a la doctora Ana Laura Magaloni, o sea, pueden poner, pusieron a la directora del Colegio de México, Silvia Yorgulli. Es decir, puedes poner especialistas, intelectuales, académicos, gente muy seria. Ya, y estos 7, o sea, los 3 de Jucopo, los 2 del INAI, los 2 de la Comisión de Derechos Humanos, son los que propondrán a estas 20 personas que integran las 4 quintetas. Así es. Y si no hay acuerdo, de ahí se hace un sorteo. Y pueden una persona por cada quinteta. Y pueden proponer a quien quieran, a Lord Molécula. Lamentablemente, sí, pero no es antes. O sea, pues es que, ¿qué te digo? Mira, para eso es el comité, para evaluar. A ver, pero en el Comité en Derechos Humanos... La imparcialidad, el conocimiento en la materia, ¿no? O sea, pero en Derechos Humanos, digo, ya lo corrigieron, pero en Derechos Humanos habían puesto a una... Y no tengo nada contra eso, solamente que me llamaba la atención que bueno, pues fuera una profesora de yoga astral o una cosa por el estilo, no sé. Era una maestra de yoga de la risa. De yoga de la risa. Ajá, bueno. Que no tenía ni siquiera licenciatura. Entonces, la Constitución dice que para ser consejero tienes por lo menos que tener un título profesional emitido hace por lo menos 5 años. O sea, ser licenciado al menos. No puede ser. Y ahí estaba el gran error de la Comisión de Derechos Humanos, que pone una persona que tiene una escolaridad menor, que a quién va a evaluar, ¿no? Pero, entonces, sí, claro. La retiró la señora Ibarra, de Piedra Ibarra, y ahora hay pues una persona que cumple los requisitos legales, al menos, ¿no? ¿Este comité propone a las quintetas por mayoría o tiene que ser unánime? No, pues... Eso no está así tan delimitado, pero pues es obvio que si son 7, pues si 4 están a favor. Pues lo que va a ser muy importante es seguir
Sas. pido que un medio que da tanta atención a estos asuntos tan delicados, Ujú. pues hay que estar muy atentos, déjame Pues ahí decirte así, estamos. que los tres de la Jucopo pues no sean Pues sí, un una parapeto, gandalle, ¿no? digamos. Sí, o sea, porque Entonces, ya tienes a dos eso de la puede Comisión de afectar Derechos todo. Humanos, que al final de cuentas, pues son oficialistas, gobernistas, ¿no? O sea, si acaso tu contención será la INAI, que nomás son dos. Digo, por matemáticas, nos Y da... por eso hay que estar muy atentos a Sas. quiénes son estos nombres. Fíjate que en 2020, ya cuando Ujú. Morena era mayoría, pues te digo, pusieron estos nombres tan valiosos, ¿no? Diego Valadez, Silvio Sí, sí, sí. Berguglia, Ana Laura Magaloni, gente muy seria, y los puso por acuerdo, Junta de Coordinación Política. Vamos a ver si hay esa altura de miras en la Cámara de Diputados. Se antoja difícil, pero pues es una exigencia mínima, ¿no? Vamos a seguir de cerca ahí el tema. Me llamó la atención, este es el audio que yo quería compartir contigo y con esto cerramos, si me permites. Es lo que dijo ayer Adán Augusto López y me brinca mucho la forma de mencionarlo. Suplicar la construcción de una artificial mayoría constitucional. Dice el encargado de la política interior en este país que no va a suplicar, o sea, los acuerdos lo ven, entiendo, en la 4T como una súplica, como ponerse de rodillas. Lo dijo Adán Augusto ayer, escuchemos. Y como ustedes son gente de convicción y saben que no vamos a suplicar la construcción de una artificial mayoría constitucional, yo les pido que cuiden el proceso y que muchos de aquí incluso fueron por insaculación, pues así se puede y se debe elegir a los consejeros electorales. Ustedes... O sea, le está diciendo a los diputados, Ciro Murayama, no vamos a suplicar. ¡Sas! Pero es que la mayoría constitucional justamente es el reflejo del consenso de la sociedad. ¿Qué está diciendo el principal operador político del gobierno? Que desprecia la diversidad de la sociedad, que quieren avasallar lo que piensan millones de ciudadanos que no votaron por ellos y que tienen derecho a ser parte de las decisiones públicas de este país. La verdad es que es un discurso muy autoritario. Estamos frente a un riesgo de involución democrática y por eso es que ante esta indisposición de tolerar la diversidad, del pluralismo, de respetar a quienes no piensan igual, ante esta operación de ataque contra el ecosistema democrático, pues quienes no estamos de acuerdo en que México vuelva a ser un país autoritario, tenemos que usar los recursos que la propia democracia y la Constitución nos dan. Tenemos que usar la libertad de expresión, de manifestación, y por supuesto acudir al Poder Judicial de la Federación, que es quien en democracia tiene la misión de proteger el acuerdo constitucional, los derechos fundamentales frente a la arbitrariedad del poder. Ojalá que la Corte pueda salvar a la democracia mexicana. Ya lo veremos. Oye, y para finalizar, ¿qué viene después de tu periodo como consejero electoral? ¿Vas a buscar ser presidente de la República? ¿Te lanzas de senador, de diputado? Digo, porque al menos eso dicen en la 4T, o sea que ustedes están buscando un puesto político. Es que ellos creen que quien no es parte de sus seguidores es necesariamente un opositor. Y no, pues, están equivocados. Yo me regreso el 4 de abril, ya autorizó la UNAM que termina mi licencia sin goce de sueldo que he tenido estos años y me regreso a mi cubículo a dar clase y a investigar, a ser el profesor que pues siempre he sido. Esa es mi aspiración, mi misión y mi vocación. Vamos a seguir de cerca el tema. Es Ciro Murayama. Gracias por tomar estos minutos aquí en MBS, Ciro. No, gracias a ti por la oportunidad. Muy buen día. Buen día, estamos al habla. Ciro Murayama, la entrevista está disponible en unos minutitos más ahí en nuestras redes sociales. Una entrevista larga, pero creo que valía mucho la pena platicar de esta manera con Ciro Murayama. Oiga, quiero nada más que dejemos clarito el proceso para los nuevos diputados, para los nuevos consejeros electorales.
Número 1, es un proceso que solamente corresponde a la Cámara de Diputados. 2, hay un comité técnico que antes era un comité pues de intelectuales, de gente acá muy, muy sesuda, muy avesada, muy seria, dirían algunos. Ahora pues ya se propuso ahí a una mujer que, y no hay nada contra ellos, pero pues que se dedicaba a ser terapeuta de yoga de la risa. Está bueno, bien. Este comité, pues a final de cuentas lo integran 2 miembros de la Comisión de Derechos Humanos, 2 miembros del INAI y 3 miembros de la Junta de Coordinación Política, que no necesariamente son políticos. En total son 7. Estos 7 escogen a 20 personas para 4 quintetas. O sea, cada quinteta tiene 5 personas. 5 por 4, 20. Ok, de lo que se trataba era que en la Cámara de Diputados negociaran, porque necesitas las 2/3 partes y esa sí no la tiene Morena. Entonces, que oye, va, órale, pues sí, órale, como que sí está chido. Bueno, yo cedo y te ayudo para que este otro consejero sea un poquito más inclinado o un poquito más de una ideología afín y tú ayúdame para que el otro. Había un mentado acuerdo, es a lo que voy. Perdón, es que aquí nos asustamos, pero los políticos lo que hacen son acuerdos. Bueno, pues acuerdos ya no va a haber. Por favor, ¿podemos repetir este audio de Adán Augusto López? Es que no doy crédito de lo que dijo ayer el secretario de Gobernación. Perdóneme, me asusto, sí, soy como estas tías que se asustan y se persignan. ¡No, por Dios! Sí, me asusta mucho que el secretario de Gobernación, el encargado de la política interior en este país, el que tiene que buscar acuerdos, le diga a sus diputados, esto, por favor, enmárquenlo. Y como ustedes son gente de convicción y saben que no vamos a suplicar la construcción de una artificial mayoría constitucional, yo les pido que cuiden el proceso y que muchos de aquí incluso fueron por insaculación, pues así se puede y se debe elegir a los consejeros electorales. Ustedes. Pues sí, entonces, como no va a haber acuerdo, pues se va a la Corte. ¿Y qué tiene que hacer la Corte? Pues nombrarlos pues en una rifa, en una tómbola. El único problema es que, si los perfiles son buenos, pues qué bueno, ¿no? Ni modo, pues será ahí por rifa, pero bueno, al menos los perfiles son buenos. Si los perfiles resultan ser muy malos, pues entonces en la rifa van a salir muy malos todos. Vamos a seguir de cerca el tema. Y gracias a Ciro Murayama por la entrevista y bueno, pues ahí está el libro también, si le quiere echar un ojo, La democracia no se toca, de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama, 2 de los 4 consejeros que ya se van para abril. En abril tendremos nuevo consejo del INE. Entonces igual y el INE no se toca, pero bueno, pues a final de cuentas va a cambiar el Consejo General y va a cambiar de manera importante. Son 4 los consejeros que llegarán por insaculación, por rifa, por tómbola en la Corte. Dios quiera, ojalá que sean buenos perfiles.